Amén. 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 Ahí estamos. Bien, hermanos, bienvenidos cada uno de ustedes. A los hermanos que se conectan vía Zoom, también les estamos dando la bienvenida. Esta mañana, lamentablemente, nuestro pastor y nuestra pastora tuvieron que salir de emergencia para una cita por una enfermedad de la mamá de la hermana Annie. Se llama Teresa se llama. Entonces desde ya estamos clamando por la salud, la recuperación de ella, y por eso ellos no nos acompañan esta mañana acá. Amén. Primero la oímos y nos ministró a través de la adoración y la alabanza. Ahora la vamos a escuchar en la administración de la palabra. Amén. Le damos la bienvenida a la hermana Ángela. Amén. Buenos días tenga cada uno de ustedes, hermanos. Qué alegre es poderlos tener a todos y compartir con cada uno de ustedes. Es muy bonito, ¿verdad? Verlos a todos aquí. Y yo sé que el Señor se alegra, se complace, y que el Señor le alegra su corazón ver a todos sus hijos reunidos buscando su voluntad, buscando agradarle, buscando servirle. Pues como bien sabemos, ¿verdad, hermanos? El domingo pasado nosotros tuvimos la reunión, ¿verdad? Que fue de mucha bendición para cada uno, y yo sé que cada uno recibió algo de parte del Señor, recibió algo dentro de su espíritu. Yo sé que definitivamente las cosas no van a volver a ser no van a volver a ser igual en medio de nosotros y entre nosotros. Y eso es algo muy bonito, algo poderoso que solo el Santo Espíritu de Dios puede hacer. Y esa es la razón por la que, ¿verdad? Hoy traigo esta palabra, porque como bien dijo el doctor, nosotros subimos al monte con una disposición de buscar una dirección de parte del Señor, de buscar una guianza, de buscar una respuesta. Porque yo no sé ustedes, pero lo que es nuestra iglesia, yo no sé cómo la han sentido los últimos años, pero han habido muchos cambios, ¿verdad? Han habido muchas adversidades, han habido muchas situaciones que, pues quizá poco favorables, y en medio de nosotros han sucedido tantas cosas, pérdidas, ¿verdad? Tantas tribulaciones, tantas cosas que el enemigo ha lanzado en contra de nosotros, pero aún en medio de eso sabemos que somos más que vencedores en el Señor. Y fíjense que yo les quiero contar algo. Hace aproximadamente como un mes, a mí alguien me hizo una pregunta. Me dice, tú le consultas al Señor qué es lo que quiere Él que ministres en la alabanza. Y yo me quedé pensando, y pues la respuesta era no. Yo no le preguntaba, porque yo pensaba, a su espíritu me guía y eso está bien, eso es así. Pero eso quedó dando vueltas en mi mente, en mi corazón. Entonces yo me puse a orar y le dije, Señor, de veras yo no te pregunto, y realmente el servicio es para ti, y debería yo preguntarte qué es lo que tú quieres, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que ministre al pueblo? Y viene él y me empieza, yo le digo, Señor, dame estrategias, le decía yo, dame una estrategia para que fluyamos, dame una estrategia para que subamos, Señor, a tu presencia, para que nuestra adoración fluya y suba a tu presencia. Y el Señor solo me dio una palabra. ¿Saben cuál fue la palabra que me dijo? Orden, me dijo. Y ahí quedó, orden. Y yo me quedé impactada y le digo yo, Señor, orden, pero orden ¿cómo? ¿O en qué? ¿O la iglesia no está en orden? ¿O qué es lo que está pasando? Y así quedó. Al día siguiente, pues yo me quedé sola en mi casa y me puse a hacer el quehacer, ¿verdad? Afanada en el quehacer. Y yo tenía que preparar la alabanza para el día domingo. Y me dice el Señor, me habla, el orden tiene que empezar en ti, me dijo. El orden, porque yo decía, bueno, yo siento que los hermanos no se involucran y por eso no fluimos, por eso no está la situación fluyendo. Pero el Señor me decía, el orden tiene que empezar en ti. No mires a los demás, mírate a ti. Y me confrontó el Señor, porque ciertamente, hermanos, muchas veces nosotros no ordenamos nuestro tiempo. Nosotros no ordenamos todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque no se trata de dejar de lado ninguna, sino de poner prioridades,
de ordenar nosotros nuestro tiempo, de ordenar nuestro corazón, de ordenar nuestros pensamientos y de verdad de ordenar todo. Y así quedó la situación. Bueno, dije yo. Pero entonces el día domingo, ¿verdad? La enseñanza pues fue muy impactante para mí, porque el Señor decía al monte a traer estrategias. Entonces el Señor en esta semana me dijo, es que esta es una estrategia, me dijo. El orden es una estrategia, hermano. Y yo quiero que vayamos a 2 de Crónicas 23, del 16 al 19. Aquí en Crónicas cuenta la historia, ¿verdad?, de cuando la hija de Jezabel se apoderó del reino. 7 años, si no estoy mal, fue que estuvo en el reino, hasta que se levantó un sacerdote y dijo, ya no más. Nosotros tenemos ahí al que debería estar en el reino. Entonces viene él, lo manda a llamar, lo ungen como rey y todos celebran. Cuando Atalía escucha esto, ¿verdad?, empieza a gritar que la han traicionado, entonces la prenden, ¿verdad?, y la matan, pero la matan fuera del templo. Y entonces dice la palabra así, Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, el sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David lo había distribuido en casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo, con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Hermano, usted no sé si puso atención, aquí está la estrategia. Y yo le voy a explicar, y más adelante vamos a ver cuál es la estrategia que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Entonces, el Señor viene y me dice orden. Yo me quedé pensando en eso, pero cuando el Señor me mostró esto, yo entendí por qué. Y mire, la definición de orden es situación o estado de normalidad, funcionamiento correcto de algo, especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. Eso es un orden. Cuando algo funciona como normal, cuando uno funciona como con armonía, cuando uno funciona correctamente. El Señor ha designado para nosotros, ¿verdad?, algo correcto, algo normal, algo funcional, pero nosotros muchas veces nos salimos de ese orden. Entonces, hay muchos órdenes: orden en tu persona, orden en nuestro servicio, orden en la casa del Señor, orden, ¿verdad?, de jerarquías también. ¿Y por qué es importante el orden, verdad? Yo le quiero hacer una pregunta. Usted que trabaja, ¿verdad? Dígame usted, ¿puede funcionar una empresa si no tiene orden? ¿Verdad que no? Si usted en su lugar de trabajo, usted dejara de hacer sus actividades que le corresponden, ¿funcionaría la empresa? ¿Verdad que no? ¿Qué le traería? Pérdidas a su empleador. ¿Verdad que sí? Recordemos que la casa del Señor, como dicen las parábolas de Jesús, es una viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Y aquí nos llamó a trabajar a su viña. Entonces, yo le pregunto, ¿puede el cuerpo funcionar sin orden? ¿Para que no, hermano? Con un organito que nos falle, por más chiquito que sea, causa estragos en todo nuestro cuerpo. Con un dedo del pie que nos amputen, perdemos el equilibrio y ya no podemos caminar normal, nos caeríamos. Entonces, hermano, se da cuenta de la importancia que tiene lo más mínimo para un orden y un funcionamiento correcto. Y ahora la pregunta clave es, ¿puede funcionar la iglesia sin orden? No puede funcionar, hermano. No puede funcionar. Y el Señor quiere que entendamos eso. Yo no sé, pero quizá nosotros hemos descuidado ese orden. Nosotros hemos descuidado las actividades que a nosotros se nos han sido delegadas, que el Señor mismo nos ha delegado a muchos de nosotros y no las estamos cumpliendo.
La iglesia debe de tener un orden. Y mira, hermano, por más pequeño que sea su privilegio, así fuera de limpiar, así fuera de recibir en la puerta, así fuera de poner sillas, o hasta que en la alabanza, en la prédica, su servicio, hermano, es importante. Y si usted deja de cumplir sus funciones, la iglesia no va a funcionar y no va a dar los resultados que queremos. Incluso como ovejas, aunque solo vengamos a escuchar, pero nosotros tenemos que cumplir lo que nos corresponde cumplir. Quiero, hermanos, que vayamos a Cantares 6:10. Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Oiga, se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos en orden. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de la iglesia. ¿Y cómo le llama? Habla que está hermosa como la luna, hermosa como el sol, pero hay una palabra clave: imponente como los ejércitos. Como los ejércitos. ¿Por quién viene el Señor? El Señor viene por una iglesia gloriosa, pero también viene por una iglesia imponente como los ejércitos, una iglesia en orden. Dice Isaías 40:26. Dice: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. Y oiga esto: el que hace salir en orden a sus ejércitos y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ninguno. Y si usted se va a Isaías 40, ahí nos narra desde la historia de Juan el Bautista y cómo va a ser todo lo que va a venir sobre la tierra, pero habla de esto: el que hace salir en orden a sus ejércitos. No, hermanos, nosotros vamos a salir de esta tierra, pero ¿cómo vamos a salir si no estamos ni siquiera armados, ordenados, preparados? No podemos, hermano. Por eso dice el Señor: yo vengo por una iglesia gloriosa. ¿Quién es esta? Imponente como los ejércitos en orden. Y dice la palabra, oigan esto, yo les voy a leer varios versículos y todos estos versículos tienen un factor común. Dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Entonces se da cuenta cuál es el factor común. Jehová, Jehová de los... ¿Y usted qué es? Un ejército. Entonces, ¿Jehová de quién? Jehová de nosotros. Yo creo que toda la vida hemos dicho solo por costumbre Jehová de los ejércitos, pero no sabíamos a qué ejércitos se estaba refiriendo. Se está refiriendo a nosotros, Jehová de los ejércitos. Entonces dice Salmo 103:21. Bendecid al Señor vosotros, todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Así que si no me creía que somos un ejército, aquí está diciendo la palabra: vosotros, todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Salmos 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿A qué se está refiriendo esto? El día de la creación. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Por el aliento de su boca, todo su ejército. Hermano, ¿a quién le dio el de su aliento? A nosotros. Él nos dio de su aliento para que viviéramos. Entonces, hermano, la condición de una iglesia como un ejército no es algo que nazca en esta tierra.
Es algo que ya había nacido en el corazón del Señor desde que tú estabas allá en lo alto, porque dice que te predestinó, tú ya tenías una preexistencia. Y es impactante como la palabra nos dice, y todos los ejércitos por su aliento, dice. Imagínense, hermano, de que tú aquí no viniste a aprender a ser soldado, tú ya eras constituido como un soldado para que tú vinieras a hacer la obra que se te fue encomendada, hermano. Nehemías 9:6. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, perdón. Disculpe, ¿alguien puede leer Nehemías 9:6? Amén. Amén. Amén, pero esa no era la versión. Tenemos Isaías 45:12. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Amén. Pues escucharon, ¿verdad? Que Él extendió todo sobre la tierra, sobre sus ejércitos, dice. A nosotros nos estableció aquí. Y cuando nosotros vamos a estos versículos, yo miro varias cosas. Entonces, ¿qué hace un ejército de Dios? Y según esto dice, hace su voluntad. Tenemos órdenes que tenemos nosotros que cumplir, porque nosotros fuimos designados desde el cielo. Y hermanos, ¿sabe por qué el Señor nos constituyó un ejército? Porque un ejército, ¿contra quién pelea? Contra otro ejército enemigo, ¿verdad? Entonces por eso yo le leía, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para vencer a un ejército enemigo, nosotros necesitamos tener nuestro ejército, ¿verdad? Y recordemos que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros peregrinos somos y nosotros vamos a nuestra morada celestial, a nuestra morada eterna. Entonces nosotros somos un ejército del Señor. Segunda de Reyes 21:3-5. Dice, porque reedificó los lugares altos de su padre Ezequías, que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho en Jerusalén, pondré mi nombre. Edificó altares, a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa del Señor. Si usted se da cuenta, esto fue el reinado de Manasés. Y todos los reyes de Judá tenían este problema, siempre caían en la idolatría. Y hay un factor común en esa idolatría, eran tres: Baal, Acera y los ejércitos de los cielos. Por eso yo le digo, y anteriormente vimos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con todas las huestes de las regiones celestes. Esos son los ejércitos que el enemigo ha levantado contra nuestra. ¿Y cómo era posible entonces que el pueblo de Israel siempre levantaba altares para Baal y adorar al ejército del cielo? Siempre se apartaron del camino del Señor. ¿Y qué significa Baal? Significa Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros no estamos con el Señor, estamos en contra, ¿verdad? Baal significa Señor. Hay muchos Baales en la Biblia, lo podemos ver. Pero yo te pregunto, ¿tú tienes un Señor en tu corazón? Pues yo espero que sí, pero que sea el Dios de los cielos.
y no un Baal. Porque entonces quiere decir que tú estás afanado en las cosas de este mundo, que Señor tienes tu corazón, que Señor es al que sirves. Porque el pueblo de Israel siempre desvió su corazón para adorar a Baal. Imagínense. ¿Por qué? Habían muchos Baales, habían unos de la fertilidad, otros de la siembra, de la lluvia. Habían muchos. ¿Por qué? Porque el amor siempre estaba dado yo me imagino que a los bienes materiales, a los deseos del cuerpo. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué Baal está en tu corazón? ¿No tiene ninguno? Yo espero que no. ¿Quién es tu Señor? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Segunda de Reyes 17:6. ¿Alguien me puede leer Segunda de Reyes 17:6, por favor? Amén. Segunda de Reyes 17:16, perdón, dice: desobedecieron todos los mandamientos de su Dios y fabricaron 2 toros de oro para adorarlos. Además, hicieron una imagen de Astarte y adoraron a Baal, al sol, la luna y las estrellas. Entonces es lo mismo que le repito. Esa fue la causa de la caída del pueblo de Israel. Todo el tiempo adoraron a Baal, todo el tiempo adoraron a Astarte y todo el tiempo adoraron al ejército del cielo. Entonces, hoy, hermano, es una invitación. El pueblo de Israel siempre volvía a caer, porque el doctor lo dijo la vez pasada. Él se dio cuenta de algo en común que tenían. Ellos derribaban los grandes altares, pero siempre dejaban los pequeños altares. Entonces, hermano, el Señor quiere hoy que derribemos los pequeños altares. Porque definitivamente, hermano, yo te voy a decir algo. Yo entiendo que nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que hacer muchas cosas como humanos, pero no nos recordemos que no olvidemos que nuestra esencia no es humana. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Y yo no te estoy diciendo deja de estudiar, deja de trabajar, deja de hacer, no, pero que el primer lugar en tu corazón siempre sea tu Señor, que lo mejor de tu tiempo siempre se lo des al Señor. Porque si no, nosotros mismos nos estamos fabricando ídolos, si no, nosotros mismos estamos levantando altares, y por muy pequeño que sea, porque quizá tú no practiques ocultismo, tú no tengas una imagen en tu casa, la adores y le pongas un altar, pero tú pones en primer lugar el trabajo, tú pones en primer lugar tus estudios, tú pones en primer lugar tu persona. ¿Qué es lo que estás poniendo tú en primer lugar? Entonces, hermano, déjame decirte, lamentablemente es un pequeño altar. Y el Señor ya no quiere que tengamos altares. El Señor quiere que todo en nuestra vida sea primero Él y todo Él. Hermano, porque ¿quién te da la fuerza para que trabajes? ¿Quién te da la inteligencia para que tú estudies? ¿Quién es el que fortalece tu mano para que produzca? El Señor. ¿El Señor de quién? De los ejércitos, el Señor de nosotros. Entonces, hermano, es muy importante que saquemos de nuestro corazón todo aquello que al Señor le desagrada. Porque muchas veces de verdad nosotros mismos nos construimos pequeños altares, ¿verdad? Pero como dice, las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Mateo 6:24 dice así: nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Muchas veces es el problema de nosotros como humanos. Nosotros nos preocupamos mucho por la riqueza, nosotros nos preocupamos mucho por qué voy a comer, por qué voy a vestir, por qué voy a calzar. Mucha gente dice, es que si yo no trabajo, yo no como, pero como yo le decía, ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te abre las puertas? Es el Señor. Entonces, no todo es trabajo, no todo es dinero,
Tampoco no todos son mis propios deseos personales, sino primero tiene que estar el Señor. Y aquí más adelante Jesús les decía, no os preocupéis por vuestra vida que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no somos más importantes nosotros que las aves para el Señor? Sí, porque somos sus hijos. El Señor nos alimenta, el Señor nos provee. Y aún en medio de muchas situaciones, a veces yo sé que muchos hemos estado sin trabajo y el Señor nos sorprende. El Señor nunca nos deja solos. Y el Señor que quiere enseñarnos dependencia completa de Él. No pongas un Baal en tu corazón, no levantes un altar en tu corazón. Que tu mejor tiempo, que tu mejor adoración, que lo mejor de tu día a día sean para el Señor, hermano. No aplace las cosas del Señor por las cosas de lo terrenal. No, todo tiene un orden, todo tiene un tiempo y el Señor quiere que nosotros nos ordenemos en ese sentido. Y eso es lo que nosotros necesitamos para vencer un ejército enemigo, hermano, derribar los altares que tenemos nosotros en nuestro corazón. Sofonías 1:4 dice: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar el remanente de Baal. Imagínense, usted sabe que cuando hablan de Judá y de Israel, están hablando de nosotros como iglesia, ¿verdad? Dice, cortaré de él al remanente de Baal. O sea, hermano, que imagínense que entre la iglesia hay un remanente que aún tiene otro Señor. Y dice, y al nombre de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, dice que en otra traducción es Moloch, y a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado, dice, calla delante del Señor, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Nosotros somos sus invitados, ¿verdad, hermano? Y sucederá que en el día del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Ropa extranjera, hermano. ¿Cuáles te deben de ser tus vestiduras? Espirituales, ¿verdad? Incluso el Señor nos dejó una armadura espiritual. Pero muchas veces por lo mismo, nosotros queremos la ropa extranjera. Nosotros queremos las cosas de la tierra. La verdad que el pueblo de Israel no difiere mucho de nosotros, porque muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a ser de la misma manera, anhelando las cosas de la tierra, anhelando una cultura extranjera, hermano. Mira, de este mundo no hay nada en el Señor, y del Señor no hay nada en este mundo. ¿Por qué crees que el mundo nos desprecia? Porque no mira nada de ellos en nosotros, sino que mira reflejado al Señor, y al Señor lo aborrecieron. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer pretender encajar en ese mundo? ¿Por qué nosotros vamos a querer pretender acumular en ese mundo si nosotros somos extranjeros? No te acomodes a este mundo porque tú no eres de este mundo. Y mira, el Señor dice, castigaré a los que visten ropa extranjera. No, que tus vestidos no sean esos, hermano. Que nuestros vestidos de verdad sean las vestiduras que le agradan al Señor. Vestiduras espirituales. Entonces, como nosotros somos constituidos un ejército, ya te dije quiénes somos, qué hace un ejército, por qué es necesario un ejército y qué se necesita para vencer a un ejército contrario. Pero el soldado, nosotros somos soldados y nosotros tenemos que tener una disciplina. Romanos 1:4-5. Romanos 11:4-5, perdón. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por la gracia. Eso lo dijo Pablo. Y mira qué precioso. Son, ¿verdad? Bastantes hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal.
un remanente escogido por la gracia. Hermano, tú y yo no somos escogidos por la gracia. Nosotros somos ese remanente fiel. Nosotros tenemos que ser ese remanente que no doble sus rodillas a Baal. Nosotros tenemos que ser ese remanente que permanezca fiel, porque nosotros por gracia hemos sido llamados. Imagínense qué regalo más precioso. Ni siquiera por algo bueno que hayamos hecho, sino por la gracia del Señor. Dice, sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces es una característica que nosotros tenemos que tener. Sometámonos a la autoridad, hermano, sometámonos, porque acá en la casa hay autoridades establecidas por el Señor y tienen el respaldo y la cobertura de una autoridad mayor, que es Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante que no seamos tampoco un pueblo rebelde, que no seamos un pueblo necio, sino que nos sometamos a la palabra del Señor, pero nos sometamos a aquellos que el Señor ha delegado para que cuiden de nosotros. Miren, Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Otra versión dice: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes más bien puedan servirles de ayuda, dice la palabra. Entonces, hermano, en algo tan pequeñito como obedecer lo que tu pastor te está diciendo. Si tu pastor te dice, conéctate a orar, hermano, ¿qué vamos a hacer? Conectarnos a orar. Si el pastor nos pide ayuda en algo, que lo apoyemos en algo, que nos involucremos en algo, hermano, hagámoslo. Hagámoslo, porque al Señor eso le agrada, y porque un buen soldado siempre está a las órdenes de aquel que lo lidera. Y de verdad, hermano, que si nosotros no ponemos un orden, ya les dije, una empresa sin orden no funciona, la iglesia sin orden no va a funcionar. Y yo sé que todos de aquí, nosotros queremos que esto funcione, ¿verdad? Queremos que el Señor venga y nos mire con agrado. Queremos que el Señor venga y entregarle el fruto que Él está demandando de nosotros, esa semilla que Él ha depositado en medio de nosotros. Miren esto, dice 2 Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién te tomó por soldado? El Señor, ¿verdad? Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Y era lo que yo te decía, no te estoy diciendo deja de trabajar, no te estoy diciendo deja de estudiar y deja de hacer, sino pon en primer lugar al Señor. Que el primer lugar de tu corazón lo tenga el Señor. Y también te voy a decir algo, como soldados vamos a tener ataques, muchos. Pero mira, hermano, no te preocupes, porque si el Señor venció el mundo, nosotros también somos más que vencedores en el Señor. 2 Timoteo 2:3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te quejes de lo que te esté pasando. No te quejes, no le reniegues al Señor, porque ningún soldado reniega órdenes, eso sí, que no, se sujetan. Y pase lo que pase, siempre permanecen firmes, permanecen fieles, permanecen en pos de lo que se les fue dado como una orden. Y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay una versión que dice que el atleta se somete a las normas del deporte. Entonces, ¿cuáles son las normas de nosotros? Los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿qué nos dijo? Un mandamiento nuevo les doy: amaos los unos
a los otros. ¿Y qué está pidiendo el Señor de nosotros, hermano? Primero, que lo pongamos en primer lugar a Él en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y que nos amemos los unos a los otros, que cumplamos esa palabra, porque había un versículo que decía: ustedes, el ejército del Señor, que cumplen su voluntad. Y el labrador dice, para participar de los frutos debe primero trabajar. Hermanos, nosotros para recibir ese galardón, ¿qué tenemos que hacer primero? Trabajar, esforzarnos, no nos demos por vencidos, no nos desanimemos. Ciertamente el camino no va a ser fácil, porque Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Hermano, confía en tu corazón, confía, no tienes necesidad de acudir a nadie más que no sea el Señor, no tienes necesidad. Miren, dice Isaías 58:13: respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios, que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría, que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría, los haré gobernantes del país y les entregaré la tierra que prometí a sus antepasados. Les juro que así será. Y qué curioso, respeten el día del Señor. Así, hermano, como tú no dejas de ir a trabajar, ¿verdad? Si tú tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. Pero, hermano, cuando a ti te toque venir y presentarte a la casa del Señor, hazlo, y hazlo con un corazón agradecido. No pongas primero otra cosa, no pongas otra excusa, no le quites el lugar al Señor. Aparta tu pie de hacer tu voluntad, aparta tu pie de hacer tu voluntad en ese día y ven a hacer lo que tienes que hacer, porque eso le hará al Señor. Y así dice que te entregará la tierra que prometí. Y hermano, la tierra que Él nos va a dar no es una tierra pasajera ni se encuentra en este mundo, es un lugar eterno, el que Él nos va a heredar a nosotros. Entonces, hermano, yo creo que pues, hemos entendido y ha quedado claro. Nosotros somos un ejército, pero un ejército no puede trabajar, no puede hacer nada si no está en orden. Porque imagínense ustedes un ejército con unos haciendo aquí, otros haciendo allá. Eso no va a funcionar. Que ninguno esté cumpliendo las órdenes de aquel que los llamó, eso no va a funcionar. Nosotros tenemos que disponernos hoy en nuestro corazón, eso es lo que quiere el Señor, orden. Porque Él fue tan claro, el Señor, que dame una estrategia que tú quieres. Orden, me dijo el Señor. Quiere que nos ordenemos. Él quiere que entendamos que Él es primero y Él es nuestro todo. Y a mí en lo personal, a mí cuando yo estaba estudiando esto y leyendo la palabra, a mí me impactó mucho. ¿Cómo es eso que nosotros a veces tenemos por poco esto? Hermano, si desde el cielo tú fuiste hecho un soldado, desde el cielo tú fuiste predestinado para estar en el ejército del Señor, para venir a cumplir lo que Él estableció en tu vida, el propósito que Él estableció. ¿Cuál es el propósito del Señor, hermanos? Jesús lo dijo: vayan y hagan discípulos. Vamos a tener muchas luchas, pero el Señor va a estar con nosotros. Mira, hermano, por eso te digo que no se trata de dejar de hacer afuera lo que tenemos que hacer. Porque si tú te mueves en una oficina, en un hospital, en tu colonia, en donde sea que tú te muevas, tú tienes la oportunidad de llevar la palabra a alguien, ¿o no? Y ayer el viernes el apóstol estaba dando una enseñanza de que era tiempo de salir a predicar. Y habló y enseñó de cómo Felipe, ¿verdad?, fue a evangelizar. Y él decía que en medio de los grandes nos íbamos a mover, íbamos a hablar la palabra. Entonces, yo creo, hermano, que ese tiempo llegó. Donde sea que tú te muevas, el tiempo llegó de que hables y compartas esa palabra que a ti te dio salvación. Porque el Señor también nos necesita a nosotros en esos lugares. Porque si no predica, ¿quién va a aprender? ¿Quién se va a arrepentir si no hay quien predique? ¿Quién va a conocer si no hay quien predique? Entonces no se trata de apartarnos de este mundo, porque no podemos salirnos del mundo. Y Pablo lo dijo:
Se trata de que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Se trata de que como cristianos que nosotros nos hacemos llamar, lo vivamos, hermano, porque yo te voy a decir algo. A veces hay personas que no van a recibir tu palabra. Hay personas que tú les vas a ir a hablar y no van a decir, este está loco. Y yo te voy a decir que el mejor testimonio que tú tienes para glorificar al Señor es tu propia vida, tu propio comportamiento, cómo tú te manejas, cómo tú hablas, cómo tú te expresas, cómo tratas a los demás. Eso dice mucho más de ti que lo que tú puedas decir con tu propia boca. Y de verdad, muchas veces Pablo lo dijo, por culpa de ustedes hablan mal del evangelio y hablan mal del Señor. Hermano, yo te pido, no seamos de esos, que por culpa de nosotros mucha gente dice, yo para ser así no quiero ser cristiano. No, que nosotros demos el mejor testimonio, porque, hermano, demostremos que Cristo vive en nosotros. Yo sé que el Señor a nosotros nos ha dado su gracia. El Señor aquí con cada uno, yo he podido ver el proceso, la transformación, la llenura de muchos de ustedes, incluso la mía. Y yo sé que ustedes muchos recuerdan también cuando yo vine a este lugar. Y yo puedo decir, el Señor ha hecho cosas gloriosas conmigo. Y el Señor ha hecho cosas gloriosas con ustedes. El Señor se merece toda gloria, el Señor se merece toda honra. Y el Señor se merece lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor en nuestro servicio. Y volviendo a la estrategia que yo les decía ahora, después de haber explicado todo esto, les voy a volver a leer 2 de Crónicas 23:16. Dice: después Joiada les pidió al rey y al pueblo que se apoyaran mutuamente, y también les pidió que se mantuvieran fieles a Dios. ¿Y aquí va la primera? ¿Cuál es la primera entonces? Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo y seámosle fieles a Dios. Entonces todos fueron al templo de Baal y lo derribaron y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto al sacerdote de Baal, que se llama Matán, lo mataron frente a los soldados, a los altares. ¿Cuál es la segunda? Derriba todo altar, pequeño, grande, ídolo, lo que sea, derríbalo, hermano, derríbalo. Esa es la segunda estrategia. Joiada puso soldados bajo sus órdenes, bajo órdenes de los sacerdotes, dice. Oiga, puso soldados bajo las órdenes de los sacerdotes y sus ayudantes para que vigilaran el templo de Dios. Tiempo atrás, David había organizado a los sacerdotes y sus ayudantes para que, siguiendo las instrucciones de Moisés, presentaran ofrendas en honor de Dios entre cantos de alegría. Entonces, ordenémonos como soldados. Sigamos instrucciones y vigilemos el templo del Señor, hermano. 19 dice: además Joiada puso vigilantes en las entradas del templo de Dios para que solo dejaran entrar a quienes se hubieran preparado debidamente. Entonces, hermano, si tú tienes un privilegio, tú tienes un llamado, prepárate debidamente. Y aunque solo vengas como una ovejita a escuchar, a llenarte, prepárate debidamente. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Pongámonos de acuerdo, seámosle fieles a Dios, derribemos los altares y los ídolos, ordenémonos como soldados, sigamos instrucciones, presentémonos con cantos de alegría, preparémonos debidamente y vigilemos la puerta. Vigilemos la puerta, no descuidemos el vallado, hermanos, vigilemos la puerta, porque dice la palabra que muchos asaltadores iban a llegar, ¿verdad? Vigilemos la puerta. No dejemos que ninguna contaminación venga aquí. No dejemos ni nosotros seamos motivo de oprobio delante del Señor. Si tú tienes un llamado, si tú tienes un privilegio, prepárate debidamente, porque recordemos que el Señor es santo y el lugar que pisamos es santo. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Sed santos porque yo soy santo, dice su palabra. Entonces, hermano, pues a la palabra que a mí el Señor me dio. Quiero que vayamos a Ezequiel 37 del 1 al 9.
Dice así: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos, dice. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y de piel. Voy a darles de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo le dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Imagínense. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida. Llama al aliento de vida. Y dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que le dé vida a estos huesos muertos. Hermano, yo no sé cómo te sientes tú en tu espíritu, porque muchas veces andamos secos, estamos muertos en vida. ¿Y qué le dice? Llama al aliento de vida. ¿Quién formó a los ejércitos? El aliento de vida, el aliento del Señor. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos, dice, que parecían un ejército. Imagínate. Eran tantos que parecían un ejército. Hermano, nosotros somos un ejército. Tiene que venir el soplo de vida sobre nosotros. Ya basta de verdad de tanta pasividad, de monotonía, de religiosidad, de hacer las cosas solo por hacerlas. Porque como yo les decía, muchas veces decimos Dios de los ejércitos, pero no habíamos entendido qué significaba y solo lo repetíamos por repetirlo. Entonces, hermano, esa es la instrucción del Señor. Pongámonos de acuerdo, seámosle fieles. Derribemos los altares, ordenémonos como soldados. Sigamos su instrucción, presentémonos con cantos de alegría, preparémonos debidamente y vigilemos la puerta. Y pues yo espero que esta palabra haya sido bendición. Yo te voy a pedir por favor que te pongas de pie. Vamos a orar, Señor. Señor amado, gracias te damos. Quiero, hermano, que no te quedes callado. Quiero que levantes tus manos con la autoridad de soldado que tú tienes hoy. Entiende en tu corazón, entiende lo que el Señor ha hecho contigo. Cosa grande ha hecho tu Dios contigo, que te ha preparado y que te ha levantado como un ejército. Aún desde antes de la fundación del mundo tú eres un ejército. Hoy entiende en tu corazón. Hoy recibe en tu corazón esta instrucción. Hoy atiende a la voz de tu Señor. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermano, no te quedes callado y ahí levanta tu voz. Oh Padre, te pido, Señor amado, que tú vengas con tu Santo Espíritu de los 4 vientos y nos llenes de vida. Hoy te pido que vengas, Señor, con todo tu poder sobre nosotros, amado. Porque la iglesia del tiempo final tiene que ser una iglesia con vida, una iglesia con poder, una iglesia gloriosa, una iglesia imponente.
Oh Señor, si nosotros, Padre, hemos descuidado tu casa, si hemos descuidado tu servicio, si no nos hemos preparado debidamente para presentarnos de ti, hoy, Señor amado, hoy te pedimos perdón, Señor. Si nosotros hemos estado divididos, si nosotros, Padre, hemos estado entretenidos en las cosas que no convienen, hoy te pedimos perdón, Señor amado. Y te pido, Padre, que un espíritu de unidad venga hoy sobre nosotros. Te pido, Señor, que un espíritu de unidad nos inunde el corazón hoy y que podamos amarnos los unos a los otros. Señor amado, que toda división hoy sea derribada por tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, ven quitando de nuestro corazón todo ídolo, ven quitando de nuestro corazón todo altar, Señor. Derrama de tu gloria, derrama de tu fuego, derrama de tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Porque pueblo tuyo somos, porque ejército tuyo somos, porque soldados dispuestos a recibir tus órdenes somos, Señor amado. Gracias te damos porque tú eres bueno y tú eres grande y tú reinas sobre todas las cosas, Señor. Hoy ven poniendo paz, hoy ven poniendo calma en nuestros corazones. Si hay corazones, Señor, agobiados, si hay corazones preocupados, el Señor ya tiene una solución para tus problemas. El Señor ya tiene una salida para ese camino que tú ves y piensas que no vas a salir de ahí. El Señor ya tiene una solución. El Señor ha abierto camino. El Señor ha abierto puerta delante de ti. Solo rinde tu corazón. Solo ríndele tu vida. Y dale todo tu amor al que es digno de amarlo y digno de honrarlo. Gracias, Señor amado, porque yo sé que tú estás obrando en medio de nosotros, Padre. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermana Ángela. La iglesia es el monte de Dios. Cuando venimos a la iglesia, venimos al monte de Dios. Amén. La hermana Ángela nos compartió una estrategia que Dios le dio, que es el orden. Un tema maravilloso, Ángela. Gracias. Aprendimos, creo, todo de ello. Yo le decía al hermano Víctor el día domingo, si recibimos de Dios lo que Dios tenía preparado para nosotros, tenemos que dar una evidencia de que tuvimos un encuentro con Dios. Porque si seguimos igual, bajamos igual del monte, no estamos evidenciando lo que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. El tema de hoy es un tema precioso. Solo para terminar, quiero poner dos ejemplos de lo que la hermana Ángela nos enseñó el día de hoy. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, primero, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dice que cuando Jesús resucitó y entraron a la tumba del Señor, dicen que las sábanas que cubrían a Jesús estaban dobladas. Díganme ustedes, ¿cómo un Señor grande y poderoso tiene todavía el tiempo de doblar unas sábanas? Diciendo, wow. Pero hablando de lo que decía la hermana, dos ejemplos, y con eso quedamos cerrado acá el tema. Uno, ¿se recuerdan de Abel y Caín? ¿Sí? Ofrecieron dos sacrificios. Amén. Uno ofreció un sacrificio, un cordero, y el otro, ¿qué ofreció? ¿Cómo? Sí, ofreció alimentos. ¿De acuerdo? Si Dios es un Dios de orden,
Abel ofreció un sacrificio en el lugar o en el atrio externo del altar, del templo, del tabernáculo. ¿Sí? Abel no aceptó, perdón, Dios no aceptó el sacrificio de Abel porque él ofreció en el lugar santo. No había orden. Abel ofreció en orden. ¿Y qué pasó? Su ofrenda fue recibida. ¿Se dan cuenta? El otro ofreció fuera de orden y su ofrenda no fue recibida. Dios de orden. Ofrenda. Tu ofrenda. Dice la palabra del Señor, trae tus diezmos y tus ofrendas. ¿Cuál sería el orden? Trae primero tus diezmos y tus ofrendas. Es el orden de Dios. Y tercero, David viene y agarra el arca y la lleva a Jerusalén y la pone en una carreta de bueyes y empieza entonces a adorar, a ofrecer sacrificios, a tocar tambores, a tener una alabanza preciosa. Y Dios le para la adoración y la alabanza a David. ¿Pero por qué estoy cantando? Estoy adorando a Dios. Sí, pero no estás en el orden para poderlo hacer. Amén. Entonces muere Urías Eteo y se para la adoración. Viene David y va a averiguar y va a estudiar y va a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el orden para llevar el arca entonces hasta donde está Jerusalén? Y le dice Dios, el arca debe ser llevada por sacerdotes, no por bueyes. Cuando él pone el arca en el hombro de los sacerdotes, empieza a adorar, a alabar y lleva el arca hasta Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Lo que nos enseñaron esta mañana es algo muy importante. Puedes tener una ofrenda, pero puede ser que no la estés dando en el lugar adecuado y no va a ser aceptada. Puede ser que tu adoración y tu alabanza no sean en el orden adecuado y no sea recibida por Dios. Amén. Amén. Bien, hoy tuviste un lugar, hoy la palabra del Señor fluyó, hoy la palabra del Señor tiene que dar evidencia de cambio en la iglesia, en cada uno de nosotros. Si no, esta palabra no llegó. Amén. Bien, damos gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Desde ya clamamos y rogamos, por favor, para que sigamos orando por la mamá de la hermana Ana. Se llama Teresa, por favor. Oremos por ella. Creo que es un problema renal, ¿así es? Sí, es un problema renal, entonces seamos específicos por un problema que ella tiene, un problema renal, ¿de acuerdo? La iglesia sigue invitando a todos, tenemos oración todos los días de lunes a sábado, de 8 de la noche a 9 de la noche, amén. El día viernes se le está dando el tiempo para que se puedan anexar al Zoom del hermano apóstol en Quetzaltenango. Pero día lunes, martes, miércoles, jueves y sábado estamos orando por la iglesia. Amén. Bien, entonces vamos a recoger las ofrendas. Por favor, lo que tú has traído para la casa del Señor. Bien, vamos a orar por las ofrendas.